Hola, buenas noches a todos nuestros colegas presentes. Antes que nada, agradecemos su presencia con nosotros en esta masterclass del modelo PODCAT, centrada hoy con el tema vitaminas y minerales en pacientes con diabetes y síndrome metabólico. Es un honor para nosotros dar la bienvenida al doctor Jorge Esquiol López Canales, distinguido por su amplia trayectoria en el ámbito médico, farmacéutico. El doctor Esquiol, vamos a ver su semblanza, que es muy grande. Él es químico farmacéutico, biólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en ciencias con especialidad en farmacología en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. También tiene un doctorado en ciencias de especialidad en farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el CINVASTAT. Y actualmente es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología, en el INPER, de la Secretaría de Salud. También es maestro, profesor de la materia de farmacología médica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en la Facultad Médico Naval de la Secretaría de Marina y Armada de México. Es miembro del sistema de investigadores, también es miembro de la Sociedad de Neurociencias y cuenta con alumnos titulados a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y si todavía esto es poco, ha publicado artículos a nivel internacional en revistas indexadas. Demos la bienvenida al doctor Jorge Esquiol y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y agradezco también a todos los participantes. Siempre es un gusto para mí ver que se siguen conectando, que no ven mi nombre y dicen, ahí va a estar Esquiol, nos salimos. Entonces me da mucho gusto que sigan aquí escuchando estas masterclass. Y es un honor para mí estar en esta primer podcast. Yo nunca me había tocado grabar un podcast, entonces es mi novatada en este tipo de pláticas. Bueno, pues mire, doctor, vamos a empezar con preguntar qué son las vitaminas y minerales. Ah, claro, por supuesto. Entonces, pues, empezamos a preguntar con eso. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que para arrancar, debido al tema que nos tocó, que es este uso de vitaminas y minerales en pacientes con diabetes, y síndrome metabólico, vamos a empezar por definir qué son las vitaminas y minerales. Entonces, aquí depende de la literatura que ustedes revisen, pero de forma simple definen como vitaminas y minerales a todas aquellas sustancias que son esenciales para poder llevar a cabo las funciones del organismo. Esta es una definición un poco simplista. Si somos un poquito más meticulosos, queremos ser digamos, incisivos con la definición, hay algunos datos perdón, literatura que dicen que las vitaminas son compuestos orgánicos que pueden ser provenientes de fuentes naturales o fuentes animales y que tienen que ser adquiridas por el organismo debido a que no tenemos esta capacidad de síntesis de estos compuestos. Entonces, digamos, la forma simple de conocer a las vitaminas es que dicen que son compuestos orgánicos, a diferencia de los minerales que dicen que son compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos pueden venir en la tierra, pueden venir en el agua, que son, digamos, absorbidos por las plantas o consumidas por ciertos animales, y después el consumo humano de estas plantas o animales hace que el humano adquiera estos minerales. Entonces, digamos, a grandes rasgos, esta es la definición de lo que son vitaminas y minerales. Hay que recordar aquí también un poquito de historia, porque estas vitaminas y minerales a su vez los han dividido en base a las características que tienen. Por ejemplo, cuando hablamos de las vitaminas, lo dividen en general en dos, en las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Entonces tenemos varias vitaminas liposolubles, yo siempre me lo grabé así como el KD, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, que son las vitaminas liposolubles. ¿Por qué es importante hacer mención de esto? Porque cuando hablemos ahorita del paciente con síndrome metabólico, esta característica que tienen de que son liposolubles es lo que, digamos, les permite a estas vitaminas
que puedan absorberse y pueden acumularse en ciertos órganos, en ciertos tejidos. Esto implica que no es necesario, entre comillas, estar consumiendo de forma habitual, o sea, no quiere decir que no la consuma, sino que, digamos, tenemos cierta capacidad de almacenamiento, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina B, como la vitamina C, que como estos son hidrosolubles, no se pueden absorber rápidamente y por lo tanto rápidamente son excretados. Por lo tanto, los requerimientos diarios son ligeramente superiores con respecto a las vitaminas liposolubles. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta, que tenemos liposolubles e hidrosolubles, pero también algo que llama la atención cuando hablamos de los minerales es que también a los minerales, y a mí me llama mucho la atención este concepto que emplean, lo dividen también en dos, en los macrominerales y los microminerales. ¿Qué significa esto? Que depende los requerimientos que se tengan de estos minerales, es cuando decimos tú eres macro o tú eres micro. ¿Qué significa esto? Hablamos de los minerales que son macro, que son los más abundantes, los que necesitamos en ligeramente mayor concentración, como por ejemplo el potasio, como por ejemplo el calcio, como por ejemplo el sodio, como por ejemplo el cloro, etcétera. Entonces, estos son los macrominerales. Y después vienen los microminerales, o en algunos libros también lo llaman elementos traza. ¿Qué significa esto? Que tienen que el organismo, digamos, sí los necesita, pero no en concentraciones muy altas. Entonces podemos manejar concentraciones muy pequeñas de estos minerales y el organismo puede seguir haciendo su chamba, puede seguir haciendo su función, como por ejemplo el selenio, que es uno, el molibdeno, el cobre, el cobalto, etcétera. Hay muchos microminerales, entonces esto es, digamos, algo importante, dividirlos entre vitaminas lipo, hidrosolubles, minerales, los macro y los micro. Y algo ya para terminar esta definición que es importante es que no importa si estamos hablando de minerales o de vitaminas, las cantidades que necesitamos no deben ser muy altas. Son sustancias esenciales, pero que no pasan de los microgramos o miligramos. De hecho, las dosis que se manejan son dosis relativamente vagas. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en algunas ocasiones me ha tocado ver que hay pacientes que dicen, bueno, es que pues, más vale pecar de que mejor le pongo de más que de menos. Y entonces empiezan a aumentar la ingesta de estas vitaminas. Entonces aumentan la ingesta de vitamina A, aumenta la ingesta de vitamina B, etcétera, de todas las vitaminas y minerales. Tampoco es bueno. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque, como dice por ahí el dicho, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. Entonces, las concentraciones o dosis que manejamos son relativamente pequeñas. Sí, como dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos dice que estas sustancias son muy pequeñas en los alimentos, pero son necesarias para el metabolismo. Y en las vitaminas se han reconocido 13 vitaminas, doctor, en las cuales las cuatro son liposolubles, como ya lo mencionó, la D y K, y las 9 hidrosolubles, que es la vitamina del complejo B, ¿verdad? Como la vitamina B1, B2, la niacina, la piridoxina, la B6, la cobalamina, que es la vitamina B12, el ácido pantoténico, el ácido fólico, que también se conoce como vitamina B9 y la biotina. Pero estas vitaminas son antioxidantes también para los diabéticos. Por ejemplo, vemos que en la vitamina A, como en su forma de retinol y betacarotenos, la C como ácido ascórbico y la D como en la exposición al sol, ¿verdad? Va a catalizar la síntesis de vitamina D3. Entonces, vamos a ver ahora con lo de las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas del complejo B, vemos que deben de disolverse en agua las hidrosolubles antes para que tu organismo la pueda absorber y por eso motivo esas vitaminas no se pueden almacenar y el organismo va a usar los minerales por muchas funciones distintas, incluyendo el mantenimiento de los huesos, el corazón, el cerebro y también los minerales tienen importantes enzimas y funciones hormonales. Entonces, pues vamos a ver para qué sirven las vitaminas y minerales, doctor. Oh, Entonces, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, aquí podríamos perder 2 horas de tiempo. ¿Por qué? Porque las vitaminas y minerales, voy a tratar de resumir un poquito.
porque las vitaminas y minerales tienen muchísimas funciones. De hecho, yo cuando le platico a mis alumnos esto de vitaminas, digo, prácticamente para lo que tú me digas van a servir las vitaminas y minerales. El organismo las necesita prácticamente para todo. Pero si queremos, digamos, ponerle nombre y apellido para qué sirven las vitaminas, pues se ha visto que, por ejemplo, las vitaminas pueden mejorar el sistema inmune. De hecho, una de las cosas que se ha visto, estudios clínicos han demostrado que los pacientes que presentan una disminución en las cantidades, en el consumo de vitaminas, son más susceptibles a aumentar el riesgo de infecciones. Entonces, pues viene relacionado. Entonces, uno de los efectos es que mejora el sistema inmune. Se ha visto también que mejora la cicatrización. Se ha visto también que participa en los fenómenos de la cascada de coagulación. Se ha visto que participa también a nivel de los efectos cardiovasculares. Se ha visto que regula esta hipertensión y hipotensión que puedan tener los pacientes con, ahorita vamos a platicar, con diabetes. Se ha visto también que participa a nivel de la función renal. Se ha visto que también disminuyen los niveles de colesterol. Se ha visto que disminuyen los niveles de glucosa. A nivel de la piel también se ve que, perdón, se ha demostrado que mejora la piel, que mejora el crecimiento óseo, mejora el desarrollo neuronal. Uh, Puedo seguir, por eso digo, esta pregunta da para 2 horas, pero en general, para tratar de resumir, las vitaminas y minerales participan para todo. He estado hablando de vitaminas, pero minerales también. Por ejemplo, el calcio también es sumamente importante para la para favorecer la liberación de ciertos neurotransmisores. Sirve también para regular las resistencias vasculares periféricas a nivel de los vasos sanguíneos. El potasio, por ejemplo, también sirve para la conducción cardíaca, de ahí que problemas a nivel de potasio nos da lugar a arritmias cardíacas. El aluminio, el selenio participan también como sustancias que pueden, perdón, minerales que pueden de cierta forma catalizar ciertas reacciones químicas. Es decir, para lo que me quieran mencionar, vitaminas y minerales, tienen un papel muy importante. Obviamente ya no, lo único que cambiaría aquí es el tipo de mineral o el tipo de vitamina que va a participar, porque digamos, en general tienden a compartir funciones. Por ejemplo, si hablamos de vitaminas antioxidantes, pues pueden salir 3 vitaminas antioxidantes. Si hablamos de efectos a nivel sistema nervioso central, también hay 2 vitaminas que juegan este papel. Digamos, en general las vitaminas, yo siempre digo, entran al quite. Lo que no puede hacer una, pues no te preocupes, yo te ayudo. Tú no tienes vitamina A, vitamina D entra al quite. No tienes vitamina C, aquí vemos cómo le hacemos. Pero en general, digamos, las funciones que tienen las vitaminas son muy amplias. Sí, y por ejemplo, las vitaminas y los minerales, y como dice, por ejemplo, como los minerales son elementos inorgánicos que permanecen como ceniza cuando el alimento se quema. Y existe alrededor de 40, pero únicamente 19 minerales son necesarios para el ser humano y van a constituir un 4 al 5% del peso corporal. Y una de sus funciones son estructurales y reguladoras. Y como decía usted en cuanto a los minerales, formando parte integral de las células, como es el calcio, el fósforo, el magnesio en huesos y dientes, y el azufre en el pelo y en el hierro en la hemoglobina, lo que decía usted, lo de la coagulación. Y una de las funciones es la reguladora, que están presentes como iones disueltos en los líquidos corporales para mantener el balance hídrico ácido básico, ¿no? Entonces eso es muy importante, además de la contractilidad muscular y también actúan como cofactores enzimáticos. Entonces, tenemos para hablar toda la noche porque es muchos, pero vamos a hablar qué riesgo nos va a conllevar la falta de vitaminas o minerales. En su experiencia, ¿cuál es el riesgo? Tenemos que las deficiencias de los minerales y las vitaminas son muchos y más cuando tenemos, pero vamos a hablar de lo básico y ahorita yo le puedo agregar otra cosa. Claro, claro, doctora, muchas gracias. Bueno, yo creo que sabiendo cuál es la función que tienen las vitaminas y minerales, en automático cae qué pasa cuando un paciente no tiene o tiene deficiencia
el consumo de vitaminas y minerales. Por ejemplo, lo que platicamos ahorita, si sabemos que las vitaminas mejoran el sistema inmune, obviamente entonces la deficiencia de ciertas vitaminas va a conllevar a un aumento en la susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales, micóticas, etcétera. Entonces, digamos, viene un poquito de la mano. En lo que se sabe, por ejemplo, algo, voy a introducir un término aquí rápidamente de cuando hablamos del paciente diabético, algo que se ha visto con el paciente con diabetes, es que los pacientes diabéticos, no importando si es diabético tipo 1 o diabético tipo 2, es que el aumento en las concentraciones de glucosa, el rango de glucosa todavía no está bien definido, porque algunos autores, por ejemplo, los americanos mencionan un valor, los españoles otro valor, pero digamos, los aumentos en las concentraciones de glucosa que van por arriba de los 130, 140, 50 miligramos por decilitro de glucosa, se ha visto que esto favorece la excreción renal de la tiamina. Entonces, algo que es importante aquí es que a mayor concentración de glucosa, y de hecho hay un estudio ahí bonito donde van viendo, depende de la concentración, mientras más alta la concentración de glucosa, más el paciente está excretando tiamina. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, ¿por qué? Porque pues, vamos a tener estos tipos de pacientes que tienen niveles de glucosa o pacientes no controlados que manejan niveles de glucosa elevados, y por eso en este tipo de pacientes hay que implementar la suplementación con estas vitaminas. Entonces, en el caso particular que estoy mencionando ahorita, la suplementación con tiamina. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias puede haber? Pues depende de la vitamina que estemos afectando. O sea, Y los la minerales. respuesta es exactamente. Entonces, dime qué vitamina te está faltando y te voy a decir qué va a faltar. Por ejemplo, lo clásico, vitamina A. Todo el mundo relaciona vitamina A con visión. Entonces, dice, bueno, pues entonces la disminución en el consumo de vitamina A, pues va a ocasionar problemas a nivel de la visión. Y si ahora vamos relacionando esto de una disminución en la capacidad visual, principalmente nocturna, con que el paciente tiene diabetes y pueda tener una retinopatía diabética, pues empiezan a complicar las cosas. Entonces ya se suman ahí factores de riesgo para una disminución en la agudeza visual. Esto es con respecto a vitamina A, pero la vitamina A no solamente participa en la visión, también participa en piel, participa en efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, digamos, ahí la respuesta sería, bueno, hay que ver qué vitamina me está fallando y te digo cuál sería el problema. Pero aquí sí lo importante es, bueno, eso es con respecto a vitaminas. Con respecto a minerales, también es importante. De hecho, a los pacientes diabéticos sí hay que estarles haciendo un control de cómo andan las concentraciones de tanto vitaminas y minerales para saber cuándo podemos abordar para dar algún suplemento. Que ahorita esto del suplemento lo platicaremos, porque también no hay datos convincentes de esto. Pero ¿a qué voy? Por ejemplo, también algo que se ha visto en los pacientes diabéticos con respecto a los minerales es que hay que cuidar mucho las concentraciones de sodio, sobre todo cuando hablamos del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que el sodio entra dentro de los macrominerales, que es un mineral muy importante, pero el problema del sodio es que el sodio puede aumentar el volumen circulante y al aumentar el volumen circulante puede aumentar la presión arterial en los pacientes. Entonces, pues estamos hablando del paciente con diabetes mellitus tipo 2, que de por sí ya es un paciente hipertenso, un paciente con dislipidemia, un paciente obeso, y todavía le damos aumentamos este requerimiento de sodio, pues puede ser contraproducente. Entonces, sí hay que tomar en cuenta cómo andan los niveles tanto de vitaminas, minerales en cada paciente para hacer la suplementación necesaria. Y obviamente, la complicación viene de acuerdo a lo que me esté faltando. Me está faltando potasio, problemas cardiovasculares, me falta hierro, problemas de circulación, etcétera. Entonces, aquí la respuesta sería, depende de qué te esté fallando, te podemos decir. Sí, como por ejemplo el calcio también, como cuando hay una anormalidad en la estructura ósea y como resultado nos va a dar la osteopenia, la osteoporosis, la osteomalacia, el raquitismo, mayores incidencias de fracturas y Fracturas. mayor en las personas de la tercera edad, y también en una alteración en la función neuromuscular y nerviosa también. Tenemos también la disminución, la deficiencia de calcio, ¿verdad? El problema de las arritmias en el miocardio, así como lo que usted dice, la hipertensión, y los que sufren, y los que sufren hábitos como los vegetarianos o las mujeres posmenopáusicas y los de la tercera edad, ellos tendrían mayores problemas para tener fracturas y problemas cardiovasculares y cardíacos, ¿no? Entonces, todo eso necesitamos ver, inclusive lo que ahorita acaba de mencionar usted, el potasio.
que es el principal catión intracelular, ese equilibrio y la distribución de la entrada y salida de sodio y potasio, ¿verdad? Va a estar modulada por un factor muy importante que es la insulina, que transfiere el potasio hacia el interior de la célula por tres diferentes vías. Estas vías que ya las sabemos, que es donde la vía de la activación del sistema sodio-potasio con la ATPasa en la membrana celular, y donde va a bombear el sodio fuera de la célula para que el potasio entre a la célula. También tenemos la estimulación de la síntesis del glucógeno, ya que se deposita 0.33 mil equivalentes de potasio por cada gramo de glucógeno. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos porque, ay, pues el potasio, ¿no? Pero el potasio es muy importante porque también va a aumentar la fosforilización intermedia de metabolitos de glucosa, como por ejemplo el pH sanguíneo. Va a haber hiperosmolaridad, va a haber receptores beta adrenérgicos. Entonces, realmente sí es muy importante que nosotros sepamos para qué nos sirve, cuáles son sus funciones y en qué alimentos los podemos encontrar, que eso es lo más importante, porque a veces podemos decir, por ejemplo, la niacina, ¿no? La niacina, vitamina BA, B5, B3, B6. perdón. Entonces, digo, si ya tenemos la niacina se vio desde antes, desde 1849, con la pelagra, ¿no? Entonces, y desde ahí por la deficiencia de niacina. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué alimentos, qué podemos darle y qué sintomatología no, con los que nos llegan los pacientes, ¿no? Y pues vamos a preguntarle, ¿y qué es la diabetes mellitus y cuántos tipos hay? Sabemos, como usted nos dijo, tenemos el tipo 1, el tipo 2, el gestacional, el MODIS, pero aquí quiero escuchar su opinión, doctor. ¿Cuántos tipos hay? Y existen varios tipos, pero ¿para qué es importante Gracias, doctora. en esta? Sí, claro, algo que es importante es porque el manejo que se le va a dar al paciente depende mucho del tipo de diabetes que va a tener el paciente. Por ejemplo, depende de la literatura que se revisen. Hay quienes dicen que hay 6 tipos de diabetes, otros 5 tipos de diabetes, otros 7 tipos de diabetes. Entonces aquí depende mucho de la literatura. Pero digamos, yo para ser un poquito más práctico, siempre le menciono a los chicos que tenemos los clásicos que son diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Tenemos la diabetes gestacional o gravídica. Tenemos también algo que se llaman las diabetes tipo MODI, que se les llama MODIS, porque estas son principalmente debido a mutaciones genéticas en enzimas que son necesarias para llevar a cabo la vía de síntesis o degradación de la glucosa. Entonces se llaman MODIS y es MODI 1, MODI 2 y hay varios tipos de MODIS, pero en general estas son mutaciones genéticas. Hay otro tipo de diabetes que es la más reciente que se le llama LADA o que le llaman diabetes 1.5, que esta es la diabetes que se presenta en las personas que son de 30, digamos aproximadamente de 30 años en adelante, pero que se presenta como característica que es una diabetes de tipo autoinmune. Entonces, lo que nosotros hace muchos años nos enseñaron que la diabetes mellitus tipo 1, que era autoinmune, que se presentaba principalmente en edades tempranas, que decíamos que era la juvenil, ahora se está viendo que se está presentando también en pacientes ya arriba de 30 años. Yo me acuerdo mucho que mi maestro decía, si ustedes tienen, digamos, 17, 18 años y no les ha dado diabetes, ya se salvaron de la tipo 1. Ahora preocúpense por la tipo 2. Y entonces, ahora ya no. Ahora decimos, bueno, ¿sabes qué? El problema está en que si llego a los 30 años, pues no quiere decir que no pueda tener diabetes tipo 1. Entonces, esta diabetes tipo 1.5, olada, es a partir de los 30 años, empieza a haber una destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas y entonces se empieza a instaurar una diabetes que podríamos decir, entre comillas, insulino dependiente, similar a la tipo 1, pero como la edad de inicio es diferente, por eso le pusieron la diabetes LADA o 1.5. Y me llama mucho la atención porque hay un grupo de autores por ahí que mencionan también como diabetes a la prediabetes. De hecho, la ponen ahí como un tipo de diabetes.
digamos, lo acepto, digamos, no me genera conflicto, porque como sabemos, el problema de los pacientes que tienen prediabetes es que si estos pacientes no se cuidan, no se tratan, no hacen cambios en el estilo de vida, medidas higiénico-dietéticas, etcétera, pues lo más seguro es que estos pacientes vayan a desarrollar la diabetes. De hecho, es la antesala, muchos dicen que es la antesala, pero una de las ventajas que tiene este concepto de prediabetes es que, hablando de vitaminas, se ha visto que el uso de ciertas vitaminas en estos pacientes con prediabetes disminuye la progresión, no en todos los pacientes, pero en un porcentaje importante, disminuye la progresión a diabetes. Por ejemplo, ya que vamos a empezar a relacionar vitamina D, que es importantísimo. Hay estudios, de hecho, del año 2020, 2021 y 2022, en donde, en diferentes agrupaciones, en donde vieron que la suplementación en pacientes con prediabetes, la suplementación de vitamina D, logró evitar que el 20 al 25% de esos pacientes desarrollaran diabetes. Entonces, pues digamos, por eso es importante un buen manejo en los pacientes diabéticos con el uso de vitaminas y minerales. Pero bueno, para no extenderme, estos, digamos, son los tipos de diabetes que se presentan. ¿Y por qué es importante? Nuevamente repito, porque depende del tipo de diabetes, es el abordaje que le vamos a hacer al paciente. Y pues como lo acaba de decir, doctor, o sea, la vitamina D, ¿no? Es una de las preguntas de qué vitamina es la más recomendada para el paciente diabético y usted lo acaba de decir, la vitamina D. Entonces, pues la dejo para, a ver, aparte de la vitamina D, usted dígame. Pero de hecho ahí es interesante, porque sí es una pregunta que suena muy obvia, que cualquiera haría luego, bueno, ok, ya tengo mi paciente con diabetes. ¿Cuál de todas las vitaminas es la mejor? O cuál sí le puedo dar o cuál no le puedo dar? Entonces, cuando hablamos de vitaminas, lo recomendable, yo siempre les digo, es obviamente darle todas las vitaminas y minerales posibles en valores normales, que estén dentro de los valores de referencia. No podemos exceder, porque si no llegamos al extremo también. Pero la vitamina D, efectivamente, es la que, digamos, ha tomado más auge, porque de hecho aquí es algo curioso. Fíjense bien, se ha visto que, bueno, logró disminuir la progresión de prediabetes hacia diabetes. Pero los investigadores lo que hicieron fue, bueno, ¿y qué estás haciendo tu vitamina D para evitar que mi paciente desarrolle diabetes? Entonces se metieron dice aquí, vitamina D de Daniel, es que me pusieron un comentario. D. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Fíjense bien, lo que ellos vean es, bueno, ¿qué está haciendo tu vitamina D para generar este efecto de evitar la progresión hacia diabetes? Y encontraron cosas muy interesantes que de hecho yo no lo sabía, cuando lo leí me sorprendí, porque resulta que vieron que la vitamina D lo que hace es que tiene efectos de evitar la apoptosis de las células beta pancreáticas. Entonces, pues, si evitamos la apoptosis de las células beta pancreáticas, la cantidad de insulina que pueden liberar, pues estaría relativamente entre los valores normales. Este es un efecto que tiene la vitamina D. Otro de los efectos que se encontró y me llamó mucho la atención es que tiene cierta capacidad de sensibilizar a la insulina, es decir, hacer que responda a concentraciones relativamente bajas de insulina, algo similar a lo que hace la metformina, un sensibilizador. Entonces, la vitamina D tiene esta también capacidad de sensibilizar y también lo que hace es que tiene efectos ya a nivel genético de favorecer la síntesis de la proinsulina para favorecer su síntesis y liberación de insulina. Es decir, tiene muchos efectos la vitamina D y por eso, digamos, cuando a alguien se le pregunta cuál es la mejor vitamina, pues la vitamina D. Pero además de la vitamina D, por los efectos sobre la glucosa, recordemos también el otro efecto sobre la densidad ósea. Entonces, uno de los problemas que se presenta también en los pacientes que tienen este síndrome metabólico, pues es obviamente este aumento en el riesgo de fracturas y pues, viene relacionado. Entonces, cuando aquí matamos dos pájaros de un tiro, se le da al paciente su vitamina D y entonces, pues bueno, mejoramos toda esta formación ósea, tenemos efectos sobre el osteoblasto, el osteoclasto, todo esto que tiene que ver con la síntesis y destrucción del hueso, pero además con las concentraciones de glucosa. Entonces, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Pero no solamente la vitamina D, resulta que también otras vitaminas al paciente con diabetes se le pueden dar. Algo clásico, por ejemplo, el paciente, normalmente nosotros, de forma natural, nuestro organismo está llevando a cabo reacciones químicas, de forma normal. Nosotros no nos damos cuenta, pero ahorita estamos llevando a cabo reacciones químicas. El problema que tenemos es que
resultado de estas reacciones químicas se empiezan a formar especies reactivas de oxígeno, se empiezan a formar radicales libres. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el paciente diabético estas reacciones son más rápidas y en mayor cantidad. Entonces, este paciente está metabolizando, pues obviamente tienes mucha glucosa, entonces empieza a metabolizar rápidamente. ¿Cuál es el problema entonces? Que el paciente con diabetes, como está llevando a cabo más reacciones y más rápido, la cantidad de radicales libres, traducción, especies reactivas de oxígeno que tiene, va a ser muy alta. Y me podrán decir, bueno, ¿y eso de qué me preocupa? Pues muy sencillo, porque al aumentar las especies reactivas de oxígeno, estas están relacionadas con la formación de placas de ateroma. Entonces, pues recordemos el problema de por sí, tengo un paciente con síndrome metabólico, todavía le aumento la formación de placas de ateroma, disminuye el flujo sanguíneo, lo cual me lleva a la formación de células espumosas y todo un desbarajuste que va a llevar o a un infarto o un evento cerebrovascular. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque estoy haciendo este comentario. Porque si estamos formando especies reactivas de oxígeno, lo que se me ocurre, pues también tienes que darle a tu paciente un antioxidante, una vitamina que juegue como antioxidante. Y entonces aquí escoge de las vitaminas que tenemos. Puedes darle vitamina C, puedes darle vitamina D, puedes darle incluso vitamina A. Entonces, digamos, no hay una vitamina, digamos, que sea la estrellita, que digamos, esta es la única que le vas a dar al paciente. No, todas tienen su papel en las funciones del organismo, pero yo creo que si, digamos, pudiéramos escoger una, digamos, darle el 60% de participación sería la vitamina D, pero esta siempre tiene que estar suplementada con, obviamente, vitaminas de complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, y obviamente los minerales. Y como usted dice, la vitamina D reduce el riesgo de padecer diabetes mellitus. Y en un estudio que se hizo en el Annals de Medicina Interna el año pasado, el 1 de agosto del 23, por parte de un estudio de metaanálisis, el doctor Atanasio Spita, ¿verdad?, logró demostrar que las personas disminuía con la vitamina D la resistencia a la insulina o a los pacientes prediabéticos. Entonces, no tenemos, no tenemos mucho tiempo de que ya se está, la medicina avanza cada día, ¿no? Y otras vitaminas muy empleadas, como lo dice la vitamina C por sus funciones antioxidantes, también tenemos las del complejo B, como es la vitamina B1, B2, B3, la vitamina B2 y el ácido fólico, pero también, como decía usted, con la vitamina B1, que es una coenzima formada por un núcleo de piridimida, y también es identificada como antineurítica desde 1897, pero hasta 1936 la sintetizó el investigador Williams y determinó su fórmula química. Su nombre se va a designar como el azufre, la presencia de azufre y un grupo amino en la molécula muy compleja. Y si nosotros hablamos de la vitamina B1, de la tiamina, pues nos ayuda para el problema de las neuropatías periféricas, ¿no? Entonces, también podemos decir que la tiamina es muy soluble en agua y en alcohol, es incolora, es muy sensible al calor y al pH alcalino, pero es muy estable a la luz y sabemos que, bueno, aparte de que nos ayuda para las neuropatías periféricas, es el factor antiberiberi, ¿verdad? Previene la polineuritis, la parálisis y los trastornos cardíacos observadas en la carencia de la tiamina. También a nivel del sistema nervioso central va a ayudar a mantener la actividad del sistema nervioso central y regula el tono muscular del aparato gastrointestinal, evitando las gastroparesias que se encuentran en el paciente diabético, ¿no? Y bueno, pues si nosotros decimos, aparte, cuál va a ser la función de la tiamina, forma parte de las coenzimas que participan en reacciones esenciales del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, concretamente la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y el metabolismo de la glucosa por medio de las vías de las pentosas. Entonces, si nosotros preguntamos, nos ayuda la tiamina, aparte de la vitamina D, aparte de la vitamina C, de la vitamina A, pues
lo tenemos que encontrar. ¿Y cuáles son las fuentes principales? Pues lo tenemos los cereales, que es importantes en los cereales completos, en las harinas, en los granos, en el germen de trigo, también tenemos en las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Soya, frijol, garbanzo, alubia, lentejas, lentejas, nada más. Y las nueces podemos, esas son las leguminosas. Y las nueces y también se encuentran en la levadura de cerveza y también principalmente en las carnes en general, como la magra. Pero también debemos de pensar, por ejemplo, hablando de la tiamina, que se pierde, como es hidrosoluble, se pierde en altas concentraciones de cocción y si se tira el agua, pues más. O si se utiliza o se emplean a altas temperaturas por tiempos prolongados. Entonces, también no nada más es saber cómo, pero decirle al paciente, tiene usted que no tenerla mucho tiempo en el fuego, porque esas son las funciones, las recomendaciones que nosotros tenemos que que irle dando a nuestros pacientes, no nada más darles suplementos o complementos. En los alimentos se encuentran todos. Pero bueno, siguiendo con esto, porque nos podemos irnos por largo. Doctor, ¿qué vitaminas recomienda si el paciente diabético está bajo tratamiento Se farmacológico? pasmó. Sí, se pasmó el doctor, ¿verdad? Bueno, aquí, pues, uno del tratamiento farmacológico que más utilizamos es la metformina. Le repito Perdón, la sí, es que, pregunta. perdón, se perdió el internet, perdón, me perdí. Sí, no se preocupe. Yo le decía que hablando de las vitaminas, ¿qué vitaminas se recomiendan si el paciente diabético está bajo tratamiento farmacológico? Les Ah, ok. decía a los colegas que principalmente uno de los que usamos es la metformina, pero sin embargo, usted era su Claro, muchísimas gracias. Sí, antes de contestar esa pregunta, me gustaría, porque estoy leyendo aquí las preguntas, y esta pregunta me encantó, que está haciendo iPad Felipe de Jesús, me encantó el comentario que está haciendo. Bueno, hay dos preguntas de la dosis de vitamina D. Bueno, la dosis de vitamina D depende de la edad del paciente. Recuerde que son dosis relativamente bajas, que pueden ser dosis desde los 15 microgramos hasta los 20 microgramos. Entonces, en ese rango anda. Mientras más, digamos, grande sea la persona, es decir, edades arriba de 60, 65, 70 años, se ocupan más los 20 microgramos, pero digamos, en edades tempranas se pueden ocupar desde los 15 microgramos. Entonces, eso es para contestar la pregunta que me está poniendo aquí, ¿cuál es la dosis de vitamina D? Pero el otro comentario que me parece excelente y es muy atinado, donde dice que se pueden alcanzar los niveles de vitaminas con los alimentos, ya que no se requieren en altas dosis. Y es muy cierto, pero aquí es donde viene el problema. Si nosotros logramos concientizar al paciente y decirle que debe seguir una buena dieta, un buen apego a la dieta y hacer ejercicio, realmente, como bien lo dice el doctor Felipe de Jesús, no necesitaríamos suplementación. El problema está en que cuando le decimos al paciente, oye, ¿sabes qué? Los alimentos que tienes que consumir porque son ricos en vitamina, la que ustedes quieren, A, B, etcétera, o minerales, si nosotros, digamos, yo siempre lo resumo porque luego, digamos, una de las formas que tenemos para molestar a los alumnos en los exámenes es decir, a ver, dame 10 ejemplos de alimentos que tengan vitamina B1 y dame otros 15 de vitamina B6. Entonces, digamos, yo siempre lo resumo y les digo, ¿qué es lo que contiene las vitaminas? Pues todos, digamos, frutas, verduras, carne, leche, huevos, hígado, si quieren. Entonces, digamos, resumiendo, casi todo entra ahí. Pero ¿a qué vamos? Cuando nosotros le decimos al paciente, oye, ¿sabes qué? Tienes que aumentar el consumo de pescado, de salmón. Oye, espérame, pues es que salmoncito, no cualquiera puede hacer el gasto en esto. Frutas y verduras, es que, ¿sabes qué? Me chocan las verduras, no me gusta la fruta. Oye, ¿sabes qué? Leche y huevo, no, pues si hay coca y papitas, ¿por qué leche y huevo? Entonces, ¿a qué voy con esto? El problema es la concientización. Si nosotros logramos hacer esta buena concientización del paciente, de que, ¿sabes qué? No necesitas un suplemento, no necesitas un multivitamínico. Con que tú tengas un buen apego a la dieta que te estamos mandando, que te manda el nutriólogo, con eso la vas a librar. Pero ese es el problema, es de hacerle conciencia al paciente que pues,
Si le estás dando esa dieta, es porque ya está pensada para que ésta cubra las necesidades de este paciente. Entonces, perdón, por eso quise retomar este comentario porque me pareció excelente del doctor Felipe de Jesús. Ahora sí, perdón, entonces sigo con la pregunta. ¿Cuál es digamos, la, el manejo que sea, bueno, el tipo de interacción que puede haber en un paciente que está recibiendo tratamiento farmacológico con las vitaminas? Como bien lo mencionó usted, doctora, lo clásico es el 80-90% de nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 están consumiendo metformina, una biguanida. ¿Cuál es el problema? El problema con la biguanida o con la metformina es que se ha demostrado que el uso prolongado de metformina disminuye la absorción de vitamina B12. Entonces, este es un problema que tenemos. ¿Por qué? Porque al momento de disminuir la absorción de vitamina B12, esto va a llevar a que el paciente pueda presentar anemias como parte de los efectos adversos de esta disminución en las concentraciones de vitamina B12. Por lo tanto, la mayor parte de los médicos que están tratando pacientes con diabetes y que están recibiendo metformina, lo que hacen es que le dan suplementos de vitamina B12. Bueno, en general del complejo B, pero obviamente la que me interesa es la vitamina B12. Esta, digamos, es el principal inconveniente, porque de ahí en fuera, otros fármacos como glibenclamida o sulfonilureas, tiazolidionas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, etcétera, todos los otros fármacos no afectan tanto la absorción de ciertas vitaminas, pero la metformina sí, y por eso llama la atención, porque metformina pues, es el caballito de batalla, es el que el primero se da al paciente con diabetes. Entonces, sí, aquí habría que tener nada más mucho cuidado. No quiere decir que no se tenga que dar la metformina, se le da la metformina, pero sí hay que estar monitoreando las concentraciones de vitamina para después darle su suplementación. Esto sí es una regla. Aquí es importante mencionar, doctor, que la vitamina B12 también contiene como parte integral de de la molécula el cobalto. Entonces, en 1948 se aisló la vitamina B12 del extracto del hígado y fue identificado como el factor intrínseco de los alimentos para el tratamiento eficaz de la anemia perniciosa. Pero aquí es importante que mencionemos que la vitamina B12 pues tiene tres formas predominantes, que es la metilcobalamina, la adenosylcobalamina y la hidroxicobalamina, ¿no? De estas principales, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina son las formas más activas que tenemos, o sea, que tenemos y tenemos a nuestro alcance y es su función principal es indispensable también en la formación de la mielina, que es esa parte de la anemia perniciosa, la mielina. Y si estamos en combinación con el ácido fólico, la colina y la metionina, que son la metionina, un aminoácido esencial, participa en la transferencia de la síntesis de ácidos nucleicos, purina, y van a ser intermediarios de la pirimidina. Entonces, es muy importante el que nosotros sabemos el por qué vamos a dar vitamina B12, porque a veces nos preguntan y nos dice, ¿puedo tomar este complejo B o consumir vitamina o me inyecto bedoyecta? Pues no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque su absorción se va a liberar a partir de sus uniones péptidas por el ácido clorhídrico en el estómago para su absorción y es necesaria como un factor intrínseco en la secreción gástrica. Se va a absorber en el ilio y en el mecanismo va a requerir el calcio para su transferencia. Entonces, nosotros tenemos que saber bien de las vitaminas para poderla dar, como decía hace ratito. Bueno, y la vitamina D, ¿cuál es el requerimiento? Bueno, depende, por eso también hay que pedir el estudio de vitamina D posteriormente al COVID. Hubo, no sé, de los pacientes, hubo millones de pacientes y hay estudios donde se ve en donde el COVID disminuyó la vitamina D, disminuyó pacientes, disminuyeron mucho la vitamina D y entonces, ¿cómo los vemos? ¿Cuánto es lo normal? De 30 a 100 nanogramos por decilitro en sangre. Si nosotros hacemos un estudio, entonces si nos llega menos de 20 es insuficiencia, menos de 30 es insuficiente. Entonces tenemos que lograr dar ciertas cantidades y aquí en la vitamina D
contestando, pues tenemos no nada más las 4,000, porque hay estudios que se han hecho últimamente en que 2,000 unidades diarias o 4,000 no son suficientes para que suban la vitamina D. Entonces, ya por eso ya salieron las 25,000 unidades internacionales, las 50,000 unidades, y para que el paciente tenga mayor apego al tratamiento, tenemos 100,000 unidades cada mes, ¿no? Pero eso, conforme nosotros en la consulta tenemos que ir dando seguimiento al paciente cada 3 meses, cada 6 meses. Pero si vienen en nutrición, ver que lleve los alimentos, con sus fuentes, principalmente, como usted dice, en alimentos. ¿Dónde se encuentra la vitamina B12? En el hígado, que estábamos diciendo, en alimentos de contenido animal, en el riñón, en la leche, en el queso, en el huevo, en el pescado, en la carne magras. Pero, ojo, cuando se pasteuriza la leche, se pierde un 90% de cobalamina. Entonces, pues leche fría, leche tibia, pero no hay que elevarla a consumos, de altas temperaturas, ¿no? Entonces, pues sería mi recomendación. Y también la vitamina B1, como la tiamina, que lo había dicho usted anteriormente, también es muy importante, y utilizarlo, ¿no? Ahora, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor mineral para el paciente diabético? Esa es una pregunta muy interesante, es muy buena. Perdón, antes de contestar, es que veo aquí preguntas de nuestros asistentes y me distraigo mucho porque le veo y luego quiero contestar. Entonces, perdón, si me voy a tomar un par Si de quiere, minutos. si Dice quiere, aquí, doctor, terminando, podemos ok, ir, terminando. Tenemos tiempo para las preguntas y respuestas para que no se nos vaya todo. ok, perdón, Y sí, yo le porque si voy no, haciendo las preguntas. ¿Cómo ve? sí, porque si no Terminamos me disperso, sí, no, qué bueno. para que no, nos salgamos, para que, tengamos en tiempo y forma, pero a todos les vamos a contestar, sus preguntas. Sí, estoy viendo, nuestro chat. Entonces, si no nos salimos del tema. Pero díganos, ¿cuál es el mejor mineral para el paciente diabético? ¿Cuál nos puede recomendar Bueno, como un es que, macromineral? ok, habría que ver también qué características tiene el paciente, porque digamos, cuando hablamos de los minerales, lo correcto sería recomendar el consumo dentro de los valores normales de los macrominerales, sin excluir alguno. Digamos, ¿por qué? Porque son los que tienen la mayor participación, son los que, digamos, sí necesitamos en concentraciones relativamente altas, a diferencia de lo que platicamos al inicio de los microminerales. Cuando hablo de los macrominerales, ¿cuáles son los importantes? Pues obviamente es principalmente el calcio, principalmente el cloro, principalmente el potasio, principalmente el sodio. Esos son, digamos, de los más importantes que hay. Entonces, ¿cuál recomendaría? Habría que ver si el paciente diabético ya está empezando a tener alguna complicación o tiene algún otro fármaco agregado a su esquema de tratamiento. Porque entonces aquí lo que primero tenemos que ver es, bueno, obviamente mandar a hacer y ahorita voy a contestar porque una vez me adelanto aquí, mandar una BH y una química para ver más o menos cómo anda este paciente y en base a lo que nos arroje, pues ya podemos empezar a dar la suplementación. Pero digamos, todos los minerales, los macro y también los micro, pero digamos, siempre los dejan de lado, los macro son sumamente importantes por todas las implicaciones que tiene, como ya bien lo mencionó usted, lo hemos estado platicando, efectos cardiovasculares, en efectos a nivel de músculo, efectos a todos los niveles. Entonces, aquí sería caso por caso. Habría que ver qué tiene el paciente, qué nos arrojan los resultados del laboratorio de gabinete y en base a eso ya decidiríamos empezar con la suplementación. Ok, y aquí, por ejemplo, el magnesio, que también que se encuentra como en muchos alimentos, ¿verdad? Hay últimos estudios, inclusive en este año, en donde disminuye la resistencia a la insulina y por ende la diabetes mellitus, previene la resistencia. Recordemos que la resistencia a la insulina es un paso antes de la diabetes. Y entonces, ¿y en dónde los vamos a encontrar el magnesio? En mayor cantidad
vamos a ver en mayor cantidad en los productos integrales, como es el salvado de trigo, el maíz, el elote, y verduras como acelga, chícharos, espinacas, verdolagas y quelites, o sea, verdura de hoja verde oscura, también se encuentra. Y en frutas podemos, podemos encontrarlo en la fruta fresca grasosa como es el aguacate, la ciruela pasa, la tuna y principalmente en el plátano. Pero también tenemos tubérculos como es el camote amarillo y en la leche y derivados, pero en la leche y derivados como el queso Oaxaca, el amarillo, el yogur, las carnes rojas como res, lomo de cerdo y chuletas de cerdo, también los encontramos. También vamos a tener las carnes blancas como el pescado, el mero y el conejo, la pechuga de pollo. Entonces, todos estos alimentos los utilizamos, ¿sí? Quizá los quintóniles en regiones se utilizan y en temporadas, pero también son muy ricas en hierro, las espinacas. Y tenemos también el hígado de res y el hígado de pollo. Son los principales del magnesio para que nosotros aprendamos en qué alimentos podemos darlos. Y también tenemos en los crustáceos como la almeja de concha, los camarones y el atún en aceite. Entonces, muy bien que lo haya dicho. Va a depender del tipo de paciente que tengamos, de su estado de morbilidad de morbilidad y sus estudios bioquímicos que va a tener, porque ahí es cuando nosotros, pues tiene colesterol alto o una dislipidemia, entonces pues no se lo podemos dar, ¿no? Por ejemplo, los crustáceos, la almeja, el camarón, pero el atún sí. Y entonces, estos son de mayor cantidad, pero los de menor cantidad, ¿cuáles son los que tienen menor cantidad el magnesio? Está como el requesón sin sal, las frutas frescas, a excepción de las que ahorita dije del plátano, de la tuna, y las frutas en almíbar de los azúcares simples, y el pescado, carne y leche son fuentes pobres en magnesio, pero en menor cantidad. Son pobres en moderada cantidad. Los que habíamos dicho anteriormente son muy altos, los que vamos a tener. Pero también tenemos este, otras sustancias fitoquímicas que son capaces de mejorar la señalización celular de la insulina, jugando un papel importante en el síndrome metabólico, en la prevención del síndrome metabólico. Y esto es el té verde, la canela, el ginseng, la momórdica y la charandia, y tenemos el humulus lupulus, casi como el garbanzo, ¿verdad? Estos eh, son sustancias fitoquímicas que se están estudiando y vemos que las personas con mayores cantidades de magnesio en su dieta tienden a tener menor riesgo de desarrollar diabetes. ¿Sí? Entonces, sí es importante que ustedes lo subieran porque también, si vemos el funcionamiento, cómo se absorbe el magnesio, sabemos que se absorbe en el intestino, en la forma, en la parte yeyuno ileal, y su concentración sérica está controlada por el riñón. Y su absorción va a depender del pH gástrico por el riñón. Entonces vamos a ver que lo que decía hace ratito usted de los problemas renales, porque si la absorción depende del pH gástrico y la presencia de fosfatos, fitatos y oxalatos, entonces un 70% se filtra a través de los glomérulos el magnesio, con excreción, con un porcentaje de 3 a 5% de excreción urinaria, y en un 65% se va a excretar por el asa de Henle. Entonces, el que nosotros podamos ir conociendo un poquito más sobre los alimentos, como en la intermediación con con los medicamentos, es importante porque pues entonces aquí esta reabsorción va a reducirse renal,
va a reducirse en extracción de células de líquido, extracción de líquidos extracelular. Vamos a tener edema, va a haber vasodilatación renal, va a haber diuresis osmótica. Si nosotros tenemos agentes diuréticos, tenemos a un paciente con diuréticos, vamos a tener ese problema. Vamos a tener problema con la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, la calcitonina o una ingesta elevada al sodio. Eso es o un exceso de crónico de mineralocorticoides va a hacer que tengamos problemas, ¿no? Entonces, también una alimentación rica en proteínas, puede aumentar la pérdida urinaria de magnesio. Entonces, tampoco es bueno las dietas hiperproteicas si no sabemos cómo está nuestro paciente. Entonces, tenemos que fijarnos, ¿no? Y una cosa importante que lo sepan, que la presencia de fitatos o la fibra va a reducir su absorción del magnesio, ¿no? Entonces, pues eso asociado con otros problemas como el alcoholismo, las iatrogenias, la mala absorción y excreción excesiva de líquidos y electrolitos como en las diarreas, va a haber disfunción renal. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo podemos encontrar el equilibrio en la dieta para que los pacientes tengan todos los vitaminas y minerales y principalmente en los pacientes diabéticos. Y entonces aquí le hago otra pregunta, doctor. ¿Qué opina del uso de los suplementos dietéticos para diabéticos? Uy, este es un parteaguas. Esta es una pregunta que a lo mejor me voy a echar a muchos enemigos con esta respuesta. Últimamente ha aumentado mucho digamos, el auge de estos suplementos dietéticos alimenticios, sobre todo en pacientes con diabetes. Pero realmente, si somos muy estrictos científicamente, no hay reportes que avalen la efectividad de estos suplementos. Hay como siempre de todo. Hay algunos estudios que dicen que tiene cierta mejoría en el paciente con diabetes, que puede incluso estos suplementos enlentecer la evolución de la diabetes, pero esos son los estudios los menos que hay. La mayor parte de los estudios dicen que realmente esta suplementación no tiene mucho impacto en el paciente con diabetes, y lo que se alega, y yo estoy muy de acuerdo con eso, es que no pueden tener resultados concluyentes porque en los estudios que han hecho son poblaciones pequeñas de diabetes, en donde no tienen obviamente ni el tamaño de muestra correcto, no tienen bien diseñado toda la parte de metodología. Entonces ellos mismos, cuando ponen en sus conclusiones, dicen que no pueden llegar a una conclusión debido a que las limitaciones del estudio no lo permiten. Y dentro de las limitaciones ponen el tamaño de muestra, el uso concomitante con algunos otros medicamentos o fármacos o alimentos. Y entonces no hay una corriente que apueste, que diga sí son buenos o sí son malos. Entonces, por lo que, digamos, todos los artículos que yo he leído son más los que dicen que no aporta un beneficio comparado con los artículos que dicen que sí tiene un beneficio. Entonces, digamos, si me obligaran a contestar, decir sí o no, yo me iría por la parte de que no se ha demostrado que tengan un aporte benéfico en ese tipo de pacientes. Y de hecho, perdón, un pequeño paréntesis, porque ahorita me acordé de un amigo, ahorita que mencionó todos los alimentos que son ricos en ciertas vitaminas. Algo que es importante y sí que no se nos debe escapar es que sí es caso por caso, paciente por paciente. Porque, por ejemplo, a este amigo que tengo, él es un economista egresado de la UNAM, y resulta que el señor ya es un señor grande, es un señor de 68 años, que él primero le hicieron el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces el señor ya tiene su insuficiencia cardíaca, pero después resulta que para pues, mala suerte, se hizo laboratorios y le salieron los niveles de ácido úrico elevados. Después le hacen el diagnóstico de hiperuricemia y entonces ya empezó con sus ataques gotosos. Para no ser el cuento largo, la semana pasada que estaba yo platicando con él, fue a visitar a unos amigos, un internista, y resulta que el internista le hace las pruebas y le da la mala noticia de que mi amigo ya es prediabético. Y entonces,
hoy tenemos aquí entonces esta combinación, prediabetes, gota, insuficiencia cardíaca. Entonces, pues muchos de estos alimentos que usted sabiamente mencionó, que son ricos en determinadas vitaminas y minerales, pues ya cuando tenemos un paciente que tiene por ejemplo, gota, pues ya ciertos alimentos hay que quitarlos, que son ricos en purinas. Entonces, sí es difícil, la verdad es muy difícil tratar este tipo de pacientes, pero siempre es caso por caso. Yo por eso siempre les digo mis respetos para a aquel médico que lleve bien el tratamiento de un paciente porque requiere integración de varias disciplinas. Entonces, bueno, más quería hacer ese comentario porque me acordé cuando mencionó el atún, el último ataque de gota que le dio a mi amigo fue precisamente por consumir atún. Dijo, oye, pues es que el atún es rico, entonces sí, no pudo ni caminar 2, 3 días. Pero bueno, este, seguimos, pero ¿cuál es la siguiente pregunta? Perdón. Sí, en lo que le decía de que los suplementos, pero eh, en un estudio del British Journal que se publicó en el 29 de junio del 2020, donde nos indican que los suplementos vitamínicos y minerales son los suplementos dietéticos que se usan en todo el mundo, principales en países desarrollados, porque aun cuando no los necesiten, los utilizan más. Por ejemplo, está entre esos países está Gran Bretaña, está Estados Unidos, está China, y hay en porcentaje, pero si bien los suplementos pueden utilizarse para corregir las deficiencias de los micronutrientes o, tanto vitaminas como minerales, o mantener una ingesta adecuada, ya muchas personas, sin que tengan signos ni síntomas clínicos, ni tengan deficiencias, los empiezan a utilizar. Entonces, el uso de suplementos es generalmente menos en los países de menos ingresos o menos recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ingesta de vitamina B6, B1, B2, tiamina y riboflavina, entre los adultos es al menos 5 veces mayor a través de los alimentos, y la ingesta es de 15 a 20%. Mayor en el caso va a ser en vitamina B1, B2 son del 15 y 20%, pero mayor en el caso es de vitamina B12 y vitamina E. Es los que más consumen, y si hablamos de países con menos ingresos, donde prevalece la deficiencia de micronutrientes específicos como el hierro, el yodo, el zinc y la vitamina A, se recomiendan la suplementación en los alimentos cuando vamos a realizar cambios en el estilo de vida y de alimentación. Pero si con los cambios del estilo de vida y la alimentación no llegamos a esa cantidad, es como los podemos utilizar, pero son inadecuados o van a ser peores. Entonces, es como no debe de tenerse esa suplementación. Entonces, por ejemplo, con la adicción del yodo, la vitamina D y de la leche, o por ejemplo de los lácteos, la vitamina B1 y B3 a la harina, si nosotros adicionamos el yodo, como hemos visto, se ha ayudado al síndrome de deficiencia, por ejemplo, el beriberi, el raquitismo, el bocio y la pelagra. Entonces, ahí sí podemos ayudar cuando agregamos a los alimentos, pero menos no se puede. Entonces, como dice, hay estudios, pero todavía no avalan, pero pues consumimos vitamina para todo. Doctora, me da vitaminas, ¿para qué las vas a excretar? O sea, con una buena alimentación, con eso es suficiente. Entonces, yo creo que es, es por parte de nosotros no darles vitaminas. O sea, si no lo requiere el paciente, no darles vitaminas. Ahora, pues pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina, doctor, sobre el uso de los ácidos grasos omega 3 en el paciente diabético?
Esta es una muy buena. Igual, hay muchos estudios y aquí yo creo que la mayoría le está apostando a los efectos benéficos. Uno de los efectos que se ha visto de estos ácidos grasos omega 3, incluso con omega 3, omega 6, pero los ácidos grasos en general se ha visto que puede tener, además de los efectos cardioprotectores que se le están relacionando, se ha encontrado que también tiene ciertos efectos sobre las concentraciones de glucosa. Entonces, similar a lo que hemos venido platicando, se ha visto que no es tan marcado el efecto que tiene sobre las concentraciones de glucosa, pero ocasiona disminuciones discretas. Pero en el paciente diabético todo suma, todo suma. Entonces, además de tener el efecto cardioprotector, el hecho de que le disminuya ligeramente las concentraciones de glucosa nos va a ayudar. Entonces, esto sí sería un, digamos, una favor. A favor de, obviamente, hay estudios, hacen falta más estudios, porque todo esto, digamos, está saliendo apenas. Se siguen corriendo estudios para ver aumentando el tamaño de muestra para ver efectivamente la efectividad que tiene este tipo de alimentos, pero lo que está reportado ahorita es un buen efecto. Es un buen efecto y además, por ejemplo, para el HDL, que es las lipoproteínas de alta densidad, se ha visto que aumenta la cantidad para tenerlo, ¿no? Entonces, esto de la omega 3 yo recuerdo que, no sé, en 1984, 85 apenas salía las cápsulas de omega 3 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, los cardiólogos en ese entonces apenas se pedían píralos en Estados Unidos que apenas se empezaba, ¿no?, a llegar. Y ahorita tenemos mm, miles diferentes, pero de acuerdo al consumo y ver que realmente lo necesita el paciente, porque al final de cuentas, como usted lo dice, hay estudios y en la investigación vital del Journal en el 2019 se vio un ensayo, un estudio de ensayo de vitamina D y omega 3 en donde hubo un ensayo aleatorio de suplementos para la prevención primaria de los eventos cerebros vasculares y no se encontró ningún efecto en la vitamina D con lo que hace ratito decía, con 2,000 o 4,000 unidades por día en su criterio de valoración principal. Que podría ser el infarto agudo al miocardio, los eventos cerebrovasculares y la muerte cardiovascular. Entonces, sin embargo, en los ensayos más recientes se informó que no había una reducción significativa, pero sí con la suplementación con ácidos grasos 3 omega en 1 gramo al día principalmente. Entonces, eh, sabemos que la medicina está evolucionando día a día a pasos agigantados. Entonces, es importante lo que les estaba diciendo. En 1983, 84, ya estaba lo de la omega 3, pero ahora ya hay más estudios que debemos de estar pues al pendiente, ¿no? Y pues, bueno, doctor, y ¿existe alguna vitamina que esté contraindicada para un paciente diabético? Ok. Esto es interesante porque estamos hablando de qué se le puede dar al paciente con diabetes. Estamos hablando de vitaminas y minerales en pacientes con diabetes, pero ahora viene el qué no le podemos dar. Bueno, en general, digamos, no habría una como contraindicación absoluta del uso de vitaminas en los pacientes. Sin embargo, habría que, como siempre dicen, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, la niacina. Uno de los problemas que se ha visto con la niacina es que la niacina puede tener efectos paradójicos, efectos duales. Entonces, la niacina en dosis relativamente elevadas se ha visto que en lugar de bajar las concentraciones de glucosa, puede subir las concentraciones de glucosa. Y entonces, este es un problema. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando estamos hablando sobre todo de paciente con síndrome metabólico, que queremos bajar las concentraciones de colesterol, muchos lo que hacen es que dicen, bueno, uno de los fármacos hipolipemiantes que se puede dar es la niacina, o sea, quitándole estatinas y todos estos fármacos, se puede dar niacina. El problema que tenemos es que cuando se da niacina, con fines de tener efectos hipolipemiantes, las dosis que se dan tienen que ser dosis muy altas, dosis que no tienen nada que ver con efectos de vitamina. Entonces, una de las cosas que se vio cuando se emplean dosis relativamente altas de niacina, estamos hablando arriba de gramos, de 1,5 gramos arriba,
se ha visto que esto empeora el control glucémico del paciente con diabetes. Entonces, digamos, si tuviera que contestar cuál sería la menos correcta en este paciente, obviamente regresamos a caso por caso y depende de las dosis que estemos manejando de niacina, pero la niacina de todas las vitaminas es la que ligeramente habría que tener cuidado, sobre todo por esos efectos duales. Pero repito, estos efectos son dependiendo de la dosis, dependiendo de la concentración. A dosis normales, los efectos que tienen sobre las cifras de glucosa pasan desapercibidos. El problema es que lo que les decía, empezamos a abusar, subir la dosis. Hago un paréntesis porque me acordé del caso de una persona que estaba obsesionada con la vitamina A. Y entonces decía, bueno, a mí me podrán acusar de todo menos de que me falte vitamina A. Y entonces ella, vitamina A, vitamina A. Entonces, hasta que resulta que dentro de los casos curiosos, el consumo excesivo de vitamina A en esta paciente le generó un pseudotumor cerebral. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. O sea, tampoco los extremos son buenos. Regresando aquí a la niacina en dosis elevadas, en lugar de ayudarme, puede empeorar el control glucémico. Entonces sí hay que tener nada más, no, digamos, satanizarla, pero sí tener, digamos, cuidado con la dosis o concentración que se maneja de niacina. Es la única vitamina. Sí, y pues sabemos que la niacina es una sustancia incolora, soluble en agua y en alcohol, pero también es estable, resistiendo tanto al medio ácido como alcalino, a la luz y a los rayos ultravioleta, al oxígeno, a los antioxidantes y a las temperaturas altas. Pero esa toxicidad que nos da cuando nosotros pasamos más de 3 a 5 gramos de niacina, ¿verdad? Va a haber pero la toxicidad con la ingestión de ácido nicotínico, pero no la amina, porque acuérdense que aquí está lo del ácido nicotínico, la niacina, y puede producir lo que dijo, doctor, la dilatación vascular, la serostomía, la activación de úlceras pépticas, la visión borrosa, hiperglucemia también puede producir hipoglucemia en lugar de bajar la glucosa, ictericia y daño hepático. Entonces, si nosotros la ingestión de ácido nicotínico de 2 a 3 gramos diarios va a resultar con varios efectos metabólicos de lípidos séricos, pero también va a haber disminución de movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo durante el ejercicio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo que no podemos dar o lo que sí podemos dar. Y, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? O sea, ¿en qué fuentes podemos encontrar la niacina? Pues en las carnes magras, ¿verdad? ¿Cuáles son las carnes magras? Principalmente el pescado, las aves, el hígado, los cereales enriquecidos como el cacahuate, podemos poner también la mantequilla de maní, que también es importante y lo consumimos. También son fuentes de niacina y triptófano, son más ricas, ¿verdad? También las verduras y frutas son fuentes muy escasas, o sea, casi niacina no está en las frutas ni en las verduras, pero la leche y el huevo también contienen pequeñas dosis o cantidades de niacina, pero son ricas en triptófano. Y si nosotros decimos que el triptófano, ¿verdad? Nos ayuda porque el triptófano es un estimulador de la niacina. Entonces, dentro de su metabolismo, el triptófano nos ayuda. Entonces, otra fuente de niacina puede ser el triptófano a través de su síntesis, porque si nosotros decimos 60 miligramos de triptófano, producen 1 miligramo de niacina. Entonces, la leche y el huevo contienen pocas cantidades de niacina, pero son ricas en triptófano, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber en qué alimentos tenemos y ver sus funciones, qué me pueden hacer y como usted dice, el paciente diabético y el síndrome metabólico, pues nos lleva a tener nos engloba a tener factores de riesgo, tanto cardiovasculares como para pacientes con resistencia a la insulina
o pacientes para cardiovasculares, ¿no? Problemas coronarios. Entonces, pues yo creo, le doy las gracias, doctor, por todas las preguntas. Yo creo que ya podemos ir contestando un poco más las preguntas de los pacientes. Aquí hay varias respuestas con los que hemos estado hablando. Se han ido contestando algunas respuestas de los doctores, de los colegas que nos han estado preguntando. Y aquí vemos en las recomendaciones, aquí nos dice el doctor Abarca, Vic Abarca, en el síndrome metabólico podemos recomendar el complejo B, solo la vitamina B12, gracias. A ver, otra vez la pregunta, que si se puede. En el síndrome metabólico podemos recomendar el complejo B o solo la vitamina B. Ok. No, la recomendación es, si tienes síndrome metabólico, la recomendación es todo el complejo B, porque recordemos que si tienes síndrome metabólico, lo más seguro es que este paciente esté con tratamiento con metformina. Entonces, la metformina, ya quedamos, va por la parte de la B12, pero también hay que recordar que si es un paciente con síndrome metabólico, yo podría pensar que es un paciente que, a menos que sea un paciente controlado, pero que puede ser un paciente que pueda tener estas hiperglucemias no controladas y esto va a llevar, perdón, también a la excreción de tiamina. Entonces, para evitar esto, lo que habíamos platicado, que las concentraciones altas de glucosa favorecen la excreción de tiamina. Entonces, yo lo que pecaría, digamos, de desconfiado y mejor preferiría darle todo el complejo B para evitar que nada más cubra yo los requerimientos de B12 y deje por ahí de lado B1, B6 y todo el resto de vitamina B. También el doctor José Fernando Amador pregunta, ¿qué tan importante es el selenio en la mejora a la tolerancia a la glucosa? Sí, se ha visto que tiene, perdón, se ha visto que sí tiene ciertos efectos. Ha quedado un poquito de lado porque como se considera como uno de los microminerales, entonces, no, o de los elementos traza que llaman, entonces, digamos, todos los que son esos elementos traza como que los dejan de lado, como que dicen, como es poco lo que necesitas, entonces déjalo de lado. Pero sí hay estudios en donde se ha visto que sí tiene ciertos efectos sobre esta tolerancia de glucosa. Entonces, la respuesta es sí es cierto, sí hay estudios que avalan este resultado, pero igual a los otros son como que muy aislados. Todos nos enfocamos siempre en los grandes, en los macro, pero la respuesta es sí hay estudios que avalan este efecto. Y también nos pregunta la doctora Isis Mariana Cervantes, ¿qué cantidad de magnesio se debe de dar en enfermedades crónicas degenerativas y qué magnesio es el mejor en cuanto a su absorción? Qué buena pregunta. Bueno, aquí dependería del tipo más bien, depende de dos cosas, la edad del paciente y depende el género, hombre o mujer. Pero digamos, para no entrar en conflictos, podemos ponerlo como, por ejemplo, pueden ser los 300 miligramos para el caso de las mujeres y 400 en un rango. Siempre hay algunos que dan de 300 a 350 para el caso de mujeres y para el caso de los hombres de 400 a 450 miligramos. Pero aquí la respuesta sería primero depende la edad del paciente y el género, hombre o mujer, pero en ese rango anda más o menos entre los 300 a 400, 450 miligramos. ¿Y Y cuál es la mejor? Bueno, aquí también depende de lo que estemos buscando, porque ya cuando nos metemos a hablar de, por ejemplo, los conjugados, es decir, si es citrato, si es sulfato, si es lo que sea, esto, digamos, lo único que están haciendo en las compañías farmacéuticas es facilitar los procesos de absorción, facilitar todo el proceso de la farmacocinética. Entonces, digamos, aquí no hay diferencia tan marcada entre, por ejemplo, los citratos, el sulfato y otras sales. Entonces, realmente aquí con que usted le esté dando el magnesio, con que le esté dando no sé, el potasio, con que le esté dando el mineral que necesite, ya la formulación con la que venga, pues ya lo único que va a cambiar es la velocidad con la cual va a alcanzar el efecto farmacológico. Pero digamos, no hay tanto tema eh, aquí. aquí una pregunta igual con el magnesio, pregunta el doctor Víctor Rafael Medellín, ¿cuál magnesio es el más adecuado para combatir la glucosa? ¿El cloruro, el citrato, etcétera? Es que ¿Cuál es? depende. Lo que se ha visto dentro de los mejorcitos, si digamos, si tengo que apostar por uno, de los que han mostrado el mejor perfil es el sulfato.
el sulfato de magnesio, es el que ha demostrado el mejor perfil. Después del sulfato, una de las cosas que se ocupa mucho es el cloruro de magnesio. Entonces, digamos, entre estos dos, pero digamos, a grandes rasgos, es, digamos, lo único que va a cambiar es la velocidad con la cual ejerzo el efecto. Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es darle magnesio a mi paciente, lo estoy envolviendo, combinando con algo que lo único que va a hacer es acarrearlo para que favorezca su efecto. Pero digamos, contestando, sulfato, cloruro. Ok. La doctora María del Pilar Manríquez nos pregunta, ¿hay estudios, doctor Esquiol, hay estudios científicos de la diabetes tipo 1 o LADA? Porque en mi experiencia en estos pacientes de edad de 30 a 50 años están en edad productiva y padecen diabetes por factores como es el estrés, el estilo de vida sedentario, situación de algún problema fuerte presentado. O puede ser porque genéticamente la diabetes está latente y con el factor presentado se manifiesta. Exactamente, qué buena pregunta. Sí, de hecho hay de los dos. Hay estudios y también lo que se sabe mucho de la diabetes 1.5 es que tienen componente genético. Uno de los problemas que no han logrado definir el por qué la aparición es en edades ya más tardías, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es más a edades más tempranas. Esto lo relacionan con principalmente cuestiones genéticas. Y esto es algo que por ahí ustedes se van a acordar cuando hablamos de la luna de miel del paciente diabético. Hay algunos pacientes que tienen lunas de miel más tempranas y que otros. Entonces, una de las posibles teorías que puede solucionar el por qué está apareciendo en edades tardías, 30, 35, 40 años, es porque todavía estas células beta tienen esta capacidad de empezar aunque sea en bajas concentraciones, a liberar insulina y mantener al paciente dentro de su luna de miel. Pero principalmente cuando hablamos de 1.5 es factores genéticos que muy seguramente pueden estar, digamos, acelerados por alguna otra situación, alguna otra comorbilidad, una vida sedentaria, que es lo más clásico. Entonces, pero la base es componente genético. También nos pregunta, bueno, un usuario de Zoom, así no dice el nombre, ¿es apropiado dar suplementación con picolinato de cromo? Sí, no es tan, digamos, habría que analizar las concentraciones que maneja el paciente, pero esto pertenece también dentro de los que se necesitan en bajas concentraciones. Entonces, contestando, sí se podría dar, pero habría que ver siempre cómo andan las concentraciones del paciente. Es que recordemos aquí, si me preguntan, ¿se puede dar lo que ustedes quieran? Selenio, yodo, flúor, lo que ustedes me digan, la respuesta es sí, pero dime qué tiene tu paciente. O sea, primero partimos de estudios de laboratorio y gabinete, cómo andan sus concentraciones, porque no es dar por dar. Entonces, muchas veces el paciente dice, pues es que yo creo que me es un suplemento, ¿por qué? Porque a mi vecino, a mi tía le dieron y se sintió bien y yo quiero sentirme igual que él. Oye, sí, pero es que tú tienes los valores normales, tú estás dentro de los rangos normales, entonces el problema cuando yo te dé este suplemento, pues es que te vas a ir ahora del otro lado y también tienes efectos adversos. Entonces, aquí la respuesta es, si el paciente, cuando se le hagan los estudios el laboratorio y gabinete, nos arroja que sí andan sus concentraciones bajas de cromo, entonces se le puede dar, porque el cromo también participa en muchos de los procesos enzimáticos, entonces es importante mantenerlo en sus valores normales. También, gracias, doctor. También nos preguntan qué opina del uso de ribósido de nicotinamida o del mononucleótido de niacina. El Uy, doctor José Fernando Amado. es una pregunta excelente. Esto es, digamos, de las nuevas terapias. Es algo que están intentando, bueno, no tan nueva, pero están ya metiendo a los pacientes. Ahí la respuesta es, no hay estudios concluyentes. O sea, esa es la experiencia clínica de cada uno. Hay algunos que sí les ha funcionado y otros que no mejorían los pacientes. Entonces, aquí yo siempre les digo, lamentablemente, cuando estamos hablando de estos nuevos fármacos, estas nuevas terapias, siempre se espera la experiencia clínica, o sea, cómo le va a tu paciente y pues, hacer el reporte para documentar esos resultados. Pero entonces, contestando esta pregunta es, no hay reportes que avalen completamente el efecto de estas sustancias. Y la doctora Gabriela, nos dice, los enfermos de cáncer gástrico, ¿se puede suplementar cuando está recibiendo quimioterapia?
Oh, sí, de hecho aquí tenemos un problema, porque cuando hablamos del cáncer gástrico, y viene un poquito más para atrás, lo más seguro es que este paciente en algún punto de su vida o por periodos prolongados estuvo tomando inhibidores de la bomba de protones, omeprazol. Una de las cosas que se me pasó a decirles es que también hay que tener mucho cuidado con el uso combinado de omeprazol con vitaminas, porque el omeprazol también disminuye la absorción de esta vitamina B12. Entonces, en este paciente con cáncer, yo pensaría que lo más seguro es que sí tenga ahí problemas a nivel de vitamina B12, pues sí habría que darle la suplementación. Pero obviamente, nuevamente, habría que ver cómo andan sus valores. Bueno, también me preguntan la doctora Perla Castillo, en la oligoterapia catalítica ya podemos contar con el magnesio. Entonces, solamente es una Dale. propuesta, no sé. Sí, claro. Sí, de hecho, sí, esas son de las nuevas tendencias que hay, que eso sí ha demostrado ciertos efectos benéficos, y no nomás en magnesio, pero sobre todo los efectos que produce, los efectos a nivel enzimático, los efectos a nivel de las reacciones, los efectos a nivel de la glucosa. Entonces, sí, es correcto el comentario. Y la doctora Sonia Noyola eh, pregunta, dice, tengo una paciente con gran aumento de vitamina B12 porque es joven de 35 a 40 años de edad. ¿Por qué se podría dar esta patología cuando tiene gran aumento de vitamina B12? Bueno, hay varias causas que pueden ocasionar los aumentos en la vitamina B12. Una de las más comunes, yo pensaría, problemas hepáticos, una insuficiencia hepática. Entonces, dentro de las dos condiciones más comunes que pueden aumentar las cantidades de vitamina B12 son problemas hepáticos o policitemia vera. Entonces, yo lo que haría es mandar pruebas de función hepática para ver cómo anda el hígado, transaminasas séricas, etcétera, para ver cómo anda. Si no va para ahí, pues entonces puede ser lo más seguro una policitemia vera. Ok. También el doctor José Fernando Amador nos pregunta, ¿qué opina o qué sustento hay de la macrodosis de 1 miligramo, o sea, son 1000 microgramos al día en diabéticos con tratamiento de metformina y en nefropatías con hemodiálisis? Claro, sí, de hecho, es lo que están haciendo muchos. Como estamos mencionando que uno de los problemas de esto es que el paciente, por la condición que tiene, está expulsando, está favoreciendo la excreción de esta vitamina, lo que hacen muchos es, pues, están dando, decía mi maestro, dosis caballo, dosis altas de vitaminas. Entonces, se está justificando, de hecho, sí, pero lo que hacen es también estar monitoreando al paciente, porque en algunos pacientes que están recibiendo no solamente dosis de 1000, están recibiendo dosis, luego hasta dosis de 2000. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también ahora nos podemos ir al extremo. Entonces siempre es importante hacer el monitoreo del paciente. Oye, te estoy dando 1000, pues bueno, vamos a hacerte un seguimiento para ver qué concentraciones estás manejando y ver si es muy alta la concentración que te estoy dando o estás en valores normales. Pero sí, esto se está haciendo precisamente por la condición del paciente que está excretando mucho. Y muchas gracias, doctor. También nos pregunta la doctora Ana Vero, ¿qué tan necesario es agregar la vitamina K2 con vitamina D? Sería importante, sí, sería no más K2, sino también la K3, en general la vitamina K. ¿Por qué? Porque recordemos que la vitamina K funciona para la síntesis de los factores de la cascada de coagulación. Entonces, uno de los problemas que se ha visto es que cuando tenemos los pacientes que tienen concentraciones bajas de vitamina K, esos pacientes cursan con hemorragia. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de sintetizar los factores 2, 7, 9 y 10 de la cascada de coagulación, que curiosamente aquí el 10 es el más importante, no, los más importantes, porque es el que participa en la vía final común. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el paciente que diabético, un paciente que ya tiene neuropatía, que tiene nefropatía, que tiene pie diabético, cuando tiene esta neuropatía y que no siente que se puede cortar debido a que no está sintetizando vitamina K, o entiéndase, factor de la cascada de coagulación, el riesgo de hemorragia es mayor. Entonces, sí, al paciente con diabetes se le recomienda esta combinación de vitaminas. Entonces, la vitamina D está genial, pero también la vitamina K, cualquiera de las formas para la síntesis de los factores de la cascada de coagulación. Sí, es esta combinación.
Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Ya hemos contestado con algunos de nuestros colegas, por ejemplo, la dosis que se necesita de vitamina D o de magnesio, de magnesio, ¿cuál sería la dosis de vitamina D del doctor Albino Asensio? Y cuál, ya esa ya la contestamos. También a la doctora Perla Castillo la vitamina D, en qué concentración y frecuencia y por cuánto tiempo es recomendable. Lo que usted hace ratito decía, y depende también, o sea, son 3 meses o 6 meses, y con estudios de laboratorio, principalmente, normalmente, depende de la cantidad de vitamina D, es como nosotros si tiene 10 o tiene 20 o tiene 17, menos de 30, el promedio es entre 30 y 100, un promedio de 70, 80, que es lo que debemos de llegar, pero con estudios de laboratorio, ¿no? También aquí hay una pregunta. Muchas felicitaciones, doctor. Para usted, siempre poniéndole excelente podcast con el maestro, podemos alcanzar, que es mucho. Muchas felicitaciones. Gracias. Y podemos, el doctor Felipe de Jesús dice, excelente podcast con el maestro. Podemos alcanzar los niveles de vitaminas con los alimentos, ya que no se requieren altas dosis en lugar de medicamentos. Curioso que las personas siempre pidan vitaminas para tener energía, que sí las proporcionan, pero en menor cantidad en lugar de macronutrientes. Entonces, la dosis de vitamina D ya la pusimos. Eh, Tenía aquí no quiero saltármela. Demos. Híjole, la leche pasteurizada ni es leche ni es de 1 litro. Sí, pero pues aquí no las ponen que tiene mínimas cantidades, ¿no? Entonces, también dice, en la oligoterapia, es que me fui de abajo hacia arriba y ahorita, para más o menos acomodar las preguntas. El selenio, saludos desde Obregón, doctor. mm, ¿Cuál magnesio es el más adecuado? Ya lo dijimos. La paciente que tenía la suplementación picolinato de cromo, qué tipo de magnesio en pacientes con diabetes. Dice, personalmente, el doctor Pedro Arellano Pérez, personalmente todo el tiempo tomo suplemento de vitaminas. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo que no se debe, ¿no? Dice, estoy de acuerdo con la doctora María del Pilar Manrique. Estoy de acuerdo con usted, doctor Esquiol, para tratar al paciente diabético multidisciplinariamente, porque por lo general cuando llega el paciente a consulta en ocasiones, em, fuera de su diabetes, es también hipertenso y obeso. Y polifármacos implicada su edad mayor de 40 años. Entonces, es importante. Em, Más felicitaciones, doctor. Gracias. Usted. Aquí dice, sé que el doctor Enrique Pineda, sé que estamos viendo pacientes con enfermedades cardiometabólicas, pero cuando se asocia con un cáncer de mama, ¿qué mineral es? No le debe de faltar esencia. ¿Qué mineral o minerales no le deben de faltar esencialmente en su dieta? Uy, aquí está muy complicada la pregunta, porque como ya estamos metiendo ahí también cáncer de mama, entonces ahí habría que tener, sobre todo aquí el que me llamaría mucho la atención es el calcio. Aquí habría que monitorear mucho las sustancias de calcio, quizás cloruro y quizás sodio, pero el principal es el calcio. A que a mí me llamaría la atención son las concentraciones de calcio. Sí, también en los pacientes con cáncer, ¿verdad? También se debe de reducir la cantidad de carbohidratos.
Entonces, recuerden que los carbohidratos son el alimento del cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Entonces, debemos de valorar qué es lo que queremos un poco más, qué ayudamos más al paciente, ¿no? Y más con problemas cardiovasculares. Em, em, Doctor, en pacientes, el doctor Tinoco dice, doctor, en pacientes con trastornos de ansiedad y diabetes, que es muy frecuente en las neuropatías, ¿hay alguna dosis que recomiende de tiamina o del complejo B? Sí, claro. Ahí lo que se recomienda, bueno, habría que ver también las cifras de base que tiene el paciente, pero digamos, podemos manejar dosis de tiamina a, digamos, 30 miligramos, pero también se pueden, hay estudios en los cuales lo han subido hasta cerca de 300 miligramos durante un mes. Entonces, yo empezaría con dosis bajas, empezaría con dosis de 20 a 30 miligramos y dosis tope 300 miligramos al mes. Ok. Y bueno, le siguen las felicitaciones. Gracias. Y el doctor Jorge Navarro, yo pienso que como médicos de primer contacto debemos de prepararnos y tener educación médica continua, precisamente para poder ayudarle al paciente en el síndrome metabólico y en su diabetes. Creo que tenemos las bases para poder tratar a este tipo de pacientes. Entonces, es su comentario del doctor Jorge Navarro. Y pues al parecer ya no hay ninguna pregunta. Muchas felicitaciones por parte de todos los participantes, de todos los doctores. Entonces, pues yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, le agradezco profundamente, doctor, su tiempo, sus conocimientos, la gran persona que es y además el contestar a cada uno de los colegas y además de poder nosotros nutrirnos con su experiencia, con sus conocimientos y bueno, esto nos va a llevar a ser mejores médicos, a tratar mejor a los pacientes y poder dar mejores resultados, ¿no? Tener esa calidad y calidez con los pacientes. Pues muchas gracias a todos. Pues nos vemos, les recuerdo, nos vemos el sábado en el taller de nutrición en el cual vamos a ver la historia clínica de alta precisión. El día de mañana se les va a pasar qué necesitan ver como acordeón para que podamos ver cómo va a ser una consulta médico-nutricional con las bases que ya hemos tenido, porque es muy importante manejar tiempos, manejar al paciente, pero tanto médico como nutricional, saber qué le vamos a preguntar y en qué momento podemos dar un tipo de alimentación. El sábado les podré pasar una dieta porque siempre les paso un menú para que lo hagan ya calculado y todo, para que vean que no nada más es pechuga asada con ensalada, doctor. Entonces, ya se comunicaron para ver las dietas vegetarianas. Entonces, el cálculo de las dietas vegetarianas, todavía tenemos tiempo para ver los tipos de dieta, pero y les pido una disculpa porque la semana pasada pues se fue en los cortes de luz que hubo en el Estado de México, pues me tocó a mí y llegaron 45 minutos después, entonces pues me perdí, ¿no? Entonces en la próxima semana la estaremos viendo. Entonces el sábado a las 9. Recuerden que es de 9 a 11 de la mañana y vamos a tener, inviten a cualquiera de sus colegas, vamos a tener abiertos los micrófonos para que podamos escuchar y entablar cómo va a ser una historia clínica de alta precisión médico-nutricional. Muchas gracias a todos y buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Que descansen. Hasta luego. Que descansen a todos.